Vamos hasta la Cámara de Diputados. La compañera Rocío Pereira da Costa está en el sitio, está hablando a estas horas el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández. Lo que yo estoy diciendo es de que arribamos a este viceministerio, el pedido del presidente Santiago Peña es generar una reforma total. Esa reforma total es la que estamos promoviendo. Por eso quizás estas tensiones ahora. Porque este es el inicio de una gran reforma donde el presidente de la República, en su mensaje a la Nación y en el Congreso, expresó que está enviando el proyecto de ley. Ayer lo volvió a decir en una entrega de viviendas de Cero A por A, que la semana que viene está entregando el proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene mucha transformación en el medio. Y esa transformación quizás hace que se empiezan a generar las tensiones. Estamos ocupándonos de iniciar un proceso que nunca se inició, que es la transformación del sistema de transporte público. Pero no tienen ni fecha de presentación, eso, y más de un año hace que ya prometieron ese proyecto. Entre tanto, y eso se va a presentar, el presidente lo dijo, yo quiero comentarle algunas cosas también que estamos haciendo que son muy importantes, que quizás son menos visibles. El viceministerio de Transporte hoy cuenta con una herramienta de la cual no contaba. Hoy cuenta, y no había en todos los años anteriores. Esa herramienta es una herramienta tecnológica para monitoreo de los buses. Tenemos información del dato de GPS, eso no había validaciones y se pagaba. Y con ese dato de GPS, que es la materia prima, no había antes. ¿Hace cuánto tienen ese dato? Hace 3, 4 meses. ¿Y cómo es que no hay todavía sanciones entonces? No, y por eso quiero contarle cómo es el proceso, porque las cosas tienen proceso, señorita, y a la ciudadanía. Las cosas no son mágicas. Entonces, en este proceso, hoy tenemos una información muy importante, un dato, una materia prima llamada GPS. Y hace poco, el viceministerio nunca contó con esa herramienta. Tuvimos mucho proceso con la empresa, sacamos la información y ahora sí genera ese dato un proceso de información muy grande, y a partir de, por eso decía, y a partir de ahí es que se genera la fuerza del regulador. Supuestamente pueden controlar entonces. Y le estoy diciendo eso, justamente eso, las cosas tienen su proceso, eso se está dando, la reforma va a ser también un proceso enorme para trabajar eso. El búho, quiero darle un ejemplo, el búho es un itinerario de transporte público a la madrugada. ¿Y sabe qué? Controlamos al 100% ese itinerario y cumple 99% su regularidad y su frecuencia. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando la capacidad técnica para fortalecer al regulador, para que hacia adelante ya no tengamos los problemas de reguladas sin poder sancionar. Mientras tanto, lo que dicen que ustedes se arrodillan ante estos empresarios que se toman el tupé de amenazar con este paro y ahora anuncian este plan de contingencia con 700 buses que quién sabe a cuánta gente les van a servir realmente, viceministro. En realidad, en este proceso de comentarios, uno puede decir, tenemos la libertad de decir lo que queramos. Lo que yo le estoy contando es lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es el inicio de un proceso de transformación muy grande para la calidad del usuario. Ya estamos avanzando con tecnología, estamos ya al punto de presentar una ley. Una ley tampoco aparece de la noche a la mañana, tiene su proceso de maduración. Ya estamos presentando una ley, va a haber un cambio fundamental en todo el sistema, vamos a licitar todos los itinerarios. Entonces, el cambio con fuerza se viene y eso es lo que estoy contando. Bueno, es parte de lo que está explicando el viceministro de Transporte que estuvo en la reunión con los diputados. Les voy a explicar lo que dijo ya al inicio, que el gobierno va a lanzar un plan de contingencia con 700 buses. Aquí a un costadito están los diputados. Les quiero pedir que se alejen un poquitito para que lo podamos ver a los legisladores de la oposición, que fueron también los que pidieron que él comparezca aquí en Cámara de Diputados. 700 buses, dice él, de su plan de contingencia. Aquí está el diputado Pedro Gómez, Billy Baesken, Raúl Benítez. ¿Les sirve a la gente? ¿Se arrodilla el gobierno ante los transportistas? ¿Les parece a ustedes? Bueno, nosotros estuvimos reunidos con el viceministro de Transporte, con todo su equipo, y personalmente le hemos hecho una sugerencia. Me parece que este modus operandi de la CETRAPAM tiene que terminar. Este es el modus operandi histórico de la CETRAPAM, en el que nos volvemos a arrodillar ante los intereses, ante los antojos de un grupo de inescrupulosos que lucran con el sufrimiento de la gente. Creo que este es el momento en el que el viceministerio de Transporte tiene que demostrar, y que no tiene puntos medios, ¿verdad? Que tiene que mostrar de qué lado la historia está. Y ellos tienen una ley, la 6789, que pueden aplicar y sacarle los itinerarios a aquellos que se van a este paro. Pero no hicieron y ni piensan hacer, parece. Y aparentemente, ¿verdad? Eso es lo que me preocupa, porque cuando hablábamos, le planteábamos, si es por mí, yo creo que este es el momento de plantearle la guerra. Ya que hay una intransigencia por 10 días de pago de subsidio, de atraso de pago de subsidio, que
Genial, seamos también nosotros intransigentes. Ellos se van a paro, se les saca el itinerario. Pero para eso necesitamos una voluntad política real del Viceministerio de Transporte y de la Presidencia de la República. Un mensaje más que usted le quiera dar a los empresarios de transporte y al gobierno en este contexto en que se mantiene este paro para el 21 de julio, diputado. Bueno, que han perdido realmente un valioso tiempo. Lo cierto y lo concreto, lo que notamos es que el gobierno no tiene un norte técnico con respecto al transporte público. La supuesta reforma lo único que hace es, aparentemente va a seguir con lo mismo, con la misma forma que se está planteando hoy el sistema de transporte público. Lo triste en esta reunión, lo que pudimos ver es de que el gobierno está más enfocado en la contención de la huelga del transporte público antes que de la solución. Y eso nos preocupa porque desde la oposición nosotros hemos presentado proyectos de ley que puedan cambiar esta situación y que el usuario sea dueño del subsidio y no el transportista. Eso le dijimos al viceministro de Transporte y él nos sale con el cuento de que probablemente van a seguir con el mismo sistema. O sea que el gobierno no hizo absolutamente nada y en lo único que está enfocado es en paliar la situación de la huelga y nada más. Gracias, diputado Vázquez. Voy a ingresar un ratito, pues está hablando el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre también, que fue el único referente del oficialismo que participó de esta reunión. Básicamente lo que decía el viceministro cuando estuvo hablando aquí con los medios en Cámara de Diputados es que ellos están como prioridad teniendo el plan de contingencia, donde ellos van a sacar 700 buses de distintos sitios y con eso ellos dicen que van a atender a la gente durante esos 3 días de paro. Vamos a escuchar lo que dice Raúl Latorre, presidente de Diputados. La primera intención o el primer objetivo con respecto a esta reunión era interiorizarnos con respecto a la situación del paro anunciado por el sector transportista. Vamos a ser muy claros en esto, nosotros vamos a defender y a precautelar con todas nuestras fuerzas los intereses de la ciudadanía y sus derechos fundamentales, y un derecho fundamental, el derecho al transporte digno. Abordamos, expresamos sus posiciones los diferentes colegas y hemos consultado sobre cuáles van a ser las estrategias de contingencia con respecto al paro que va a existir. El viceministro de Transporte nos habló de una serie de estrategias que se van a utilizar en base a la disponibilización de flotas que están a disposición del Estado, así como una organización en particular que no se va a plegar a la huelga y la declaración en cuanto al uso indispensable del transporte público, que va a generar también un determinado porcentaje que va a tener que estar prestando servicios en ese día. Para nosotros es fundamental que pueda garantizarse ese servicio y además está decir, y esta es una posición tanto personal como la posición de muchos colegas, el transporte público tiene que cambiar en la República del Paraguay. No es digno lo que viven los paraguayos día a día, no es digno que tengan que esperar horas y que tengan que pasar horas de sus vidas en un mal servicio de transporte. El Estado tiene muchas responsabilidades. Horas que pudieron haber pasado con sus familias, horas que pudieron haber pasado en el mismo trabajo o de descanso. Por eso es fundamental que pueda ser enviado al Congreso de la Nación el proyecto de reforma del transporte público que ya ha sido anunciado por el presidente de la República, que nosotros lo vamos a estudiar con toda la seriedad y entendemos que es un tema fundamental que debe ser abordado. ¿Por qué hasta ahora no hay empresas castigadas por esas horas a las que a la gente se les puso a esperar en medio del frío ese colectivo? ¿Por qué no hay empresas de transporte castigadas por las reguladas, por ejemplo? Bueno, esa es una pregunta que hay que trasladar al viceministro de Transporte. Él dice que no tiene personal, apenas 14 funcionarios. Lo que le puedo decir con claridad, y esto lo han expresado los colegas de diferentes espacios políticos, que van a tener nuestro respaldo a la hora de plantarse y ponerse duro protegiendo los intereses de la gente, los intereses de la ciudadanía. Existen determinadas herramientas que se están disponibilizando y que van a ser fundamentales a la hora del estudio y de la implementación de la reforma del transporte público, como por ejemplo la utilización del GPS que va a permitir
claridad en cuanto al monitoreo, el funcionamiento y el recorrido de estos buses, entre otras situaciones de las cuales se conversaron, pero por supuesto lo que tiene que ver con la reforma del transporte público, que es una urgencia y que no puede ser más, en este momento es el momento oportuno. De hecho que debió haber acontecido esto hace décadas, pero hoy es más oportuno que nunca hablar de la reforma del transporte público. Lo que estamos viendo es un remanente de un sistema obsoleto y que va en contra de los intereses y de la calidad de vida de los paraguayos. ¿Ese plan de Para nosotros es contingencia fundamental. considera que va a ser suficiente ese plan de contingencia? 700 buses que supuestamente van a salir a las calles, pero igual el déficit es prácticamente de la mitad, presidente. De hecho que va a existir un esfuerzo importante por la contingencia. Nosotros vamos a colaborar de todas las formas posibles, también en base a la situación que nos ha manifestado nosotros. Y en términos personales yo entiendo que es una medida Paliativa. Es una medida desproporcional ir al paro que finalmente castiga a la ciudadanía, castiga a los paraguayos que de por sí día a día son castigados por un sistema de transporte público deficiente. Esto tiene que En cambiar. tiempo de elecciones, ¿cuántos colectivos aproximadamente mueven los colorados? Y se puede comparar eso con la cantidad de colectivos que se van a movilizar ahora como contingencia en este paro. Qué buena pregunta la que hace. Francamente, desconozco el dato preciso de cuántos colectivos se mueven en tiempo de elección. Presidente, una reforma puede tardar 2, 3 años. El gobierno de Peña puede terminar y todavía no se va a implementar tal reforma que se prometió ya desde el inicio. ¿Piensa que puede ser real ya cambiar el sistema de transporte público de una semana a otra, de un mes a otro? Porque puede tardar años una reforma así. Estoy convencido que la reforma del sistema de transporte público va a ser uno de los desafíos más grandes que va a atravesar el gobierno del presidente Santiago. Bueno. Yo estoy convencido de que lo vamos a lograr y que va a ser... Menos mal que está el presidente de la Cámara de Diputados para mostrarnos el camino. ¿Qué nivel de caradurismo muchas veces de parte de estas personas que son responsables, digo, el Partido Colorado, de este desastroso sistema de transporte público que soporta el usuario día a día? Luis.